Welcome to Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and today I have with me Gabriela Rivadeneira, who is the president of the Ecuadorian National Assembly. She's the youngest president in the history of Ecuador to occupy this post. And previously she also was the governor of Imbabura province and mayor of Otavalo, and has been a lifelong activist in Ecuador. So we have the honor to have her here with us today, and we'll be covering a variety of topics that have to deal with the current situation in Ecuador. Thank you very much for joining us. Gracias, Greg. Un gusto saludar a través de Telesur en inglés a todos nuestros televidentes, pero sobre todo a todos nuestros migrantes que se encuentran también en países donde el lenguaje principal es el inglés, y podernos comunicar a través de Telesur y tener esta herramienta para nosotros siempre va a ser un gusto. Okay, my first question for you has to do with the constitutional amendments that the National Assembly is proposing. They've generated a lot of controversy, especially among the opposition here in Ecuador. Perhaps you can tell us briefly what the main points of those amendments are and why they are being proposed. Para nosotros el proceso constituyente desde ya 8 años fue muy importante porque puso la Constitución a la vanguardia. Hace 8 años cuando recuperamos justamente el Estado ecuatoriano. Sin embargo, 8 años después, ya casi 9 que vamos a cumplir en enero, nos damos cuenta que tenemos que corregir algunas de las cosas que en Montecristi se establecieron, como por ejemplo el tema de la postulación y de la prohibición constitucional para la reelección por más de 2 periodos. ¿Y por qué lo topamos esto y por qué se ha generado esto como un gran debate nacional? Y es porque justamente es la responsabilidad de quienes estamos actuando ahora dentro del Estado ecuatoriano para garantizar la sostenibilidad del proyecto político a futuro. Por lo tanto, nosotros creemos que profundizando los mecanismos de la democracia real, de la verdadera libertad de los ecuatorianos y ecuatorianas, de ir cada 4 años a las urnas a dar su voto y escoger a su mandatario, tiene que ver también con la libertad que tiene el ciudadano para elegir y para ser elegido. Y en ese sentido estamos marcando un artículo de esta Constitución que ancla a la posibilidad de la postulación para elección. Las veces que el ciudadano pueda presentarse, pero sobre todo las veces que el pueblo ecuatoriano decida por ese proyecto político presentado. De tal manera que ahí es donde profundizamos esta democracia y donde ampliamos los derechos de participación política y ampliamos libertades también. De tal manera que para nosotros esto tiene una significación muy importante en estos momentos, es decir, cuando ya estamos anclándonos a un segundo periodo del mandato presidencial, la posibilidad de una nueva postulación desde la Junta Parroquial hasta el Presidente de la República, es decir, todos los organismos de elección popular estarían dentro de esta norma. Pero no es la única, son 16 artículos del proyecto de la enmienda constitucional, que van desde la garantía de educación y salud como servicios básicos en cooperación desde el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados. Ven el tema de profundización de la seguridad interna del país. Una de las preocupaciones más grandes que tienen los ecuatorianos es sobre el tema de la seguridad nacional, y para nosotros es importante coger y establecer mecanismos complementarios para la seguridad entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Está, por ejemplo, el tema de los roles de la Contraloría General del Estado, que es otro de los puntos bastante cuestionados también, que nosotros creemos que la Contraloría tiene que fortalecerse en su control de bienes y recursos del Estado, pero más no que eso tenga incidencia directa en el tema de gestión, porque ahí estaríamos suplantando lo que el Plan Nacional del Buen Vivir ya lo establece como obligación y competencia desde los gobiernos autónomos. Entonces, todos estos temas son parte de este proyecto de enmienda constitucional. Nosotros creemos, y en lo personal, yo creo que ninguna norma, ni siquiera la Constitución, está escrita en piedra. Tiene que irse acoplando conforme va acoplándose la realidad de nuestros pueblos, la propia dinámica de nuestros pueblos. Las leyes jamás pueden ser un obstáculo para el desarrollo, por lo tanto, tienen que ir también acoplándose a esa realidad y esas exigencias de la ciudadanía. So it doesn't have to go to a vote for a national vote in the, as a referendum.
Es una votación interna, no va hacia un tema de consulta popular, la Corte Constitucional, y eso fue nuestra apuesta. La Corte Constitucional es la única que determina cuál procedimiento seguir en el caso de un cambio a la Constitución. En este caso nosotros hemos presentado un proceso de enmienda, hemos sido muy respetuosos con las organizaciones políticas y sociales que han presentado incluso propuestas para una consulta popular. Sin embargo, nosotros ahora estamos en el cumplimiento de la resolución de la Corte Constitucional cuando estableció que sea la Asamblea Nacional la que dé tratamiento al tema. Another major topic that is coming up in the National Assembly is also the public-private alliances, which some people on the left often criticize because it looks like it could lead towards a privatization of public functions of the state. Perhaps you could just briefly explain to us why that is being proposed and how the government proposes to prevent this kind of privatization process that many people on the left tend to criticize. Yo pienso que como Ecuador estamos atravesando un año y un periodo, digamos, dentro de este proceso político, el más complejo a nivel económico. Hemos empezado un año 2015 con una caída del precio del petróleo, con factores ajenos realmente a la política económica interna. El hecho de tener una moneda no propia como es el dólar también ha limitado mucho las acciones que podamos tener a nivel económico. Entonces nos preocupa mucho que una desaceleración económica puede incidir directamente tanto en el tema de la ejecución de la obra pública, que en sí mismo es acceso a derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero aún más también a garantizar el empleo sustentable, a garantizar nuestras propias políticas de desarrollo económico, siempre con el componente de soberanía por sobre todas las cosas y los intereses, de tal manera que nos vimos abocados a hacer un tratamiento de una ley especial enviada por el Ejecutivo, que es la ley de alianza público y privada para motivar a la inversión privada, tanto nacional y principalmente extranjera. Nosotros hemos dejado sentados bien claros los puntos de esta ley y los alcances de esta ley también. Es decir, es una ley que sí invita, y bienvenida sea la cooperación y bienvenida sea la inversión, siempre y cuando sea con normas absolutamente claras que rigen nuestro propio modelo económico, que además es un modelo que ha demostrado mucha eficiencia al momento de resolver los problemas básicos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, ¿qué establecimos? Que esta alianza puede ser para bienes, para servicios, pero de eso se excluye, por ejemplo, sectores estratégicos, que la Constitución es absolutamente clara y dice que los sectores estratégicos son de dirección única del Estado ecuatoriano porque nos pertenecen a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces ahí salvamos tema de petróleo, tema minería, tema agua. Pero, por ejemplo, tema de carreteras, puertos y aeropuertos, proyectos hidroeléctricos que sentaron mucho interés también y que se enmarcó en esta ley la posibilidad para que los nuevos proyectos hidroeléctricos también puedan tener cooperación internacional, entonces, o financiamiento internacional. Entonces yo creo que esta ley es una ley que garantiza que no bajemos el ritmo en la construcción de infraestructura, garantiza que cada uno de los proyectos de ley que además tienen que ver según el sector a inversión, garantice un porcentaje de mano de obra nacional, es decir, no establecimos un porcentaje certero porque depende del proyecto de inversión. Una cosa es si hablamos de una carretera, otra de un puerto, otra de un aeropuerto, pero el comité interinstitucional conformado para este tipo de alianzas tendrá que evidenciar según qué proyecto, qué porcentaje de mano de obra nacional obligatoriamente tendrá que contratar el inversor. Entonces vamos equilibrando y sentimos que sí, es una herramienta importante que se debatió y se discutió para sobre todo sentar un modelo económico soberano, pero sobre todo la posibilidad de seguir creciendo en las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano todavía. One of the controversies that this law has generated, I think, has to do with the arbitration process, the concern that if there is an internal conflict or conflict about the investment, that an international body could rule against Ecuador. How is the government proposing to deal with that kind of a situation? Bueno, más bien eso fue una propuesta que ya se insertó en el debate del Pleno. Yo misma como expositora pedí la palabra
en esto para dejar sentado claramente cuál era nuestra posición referente a los arbitrajes. En el 2009 el presidente Rafael Correa ya hizo una denuncia a los arbitrajes internacionales en el sentido de demostrar que la mayoría de instancias internacionales para la resolución de controversias y conflictos principalmente privilegian siempre a lo privado frente a la posibilidad de defensa de los estados. Nosotros creemos en la generación incluso de una nueva institucionalidad de solución de controversias que sea parte de la integración regional, de la integración latinoamericana. Ahí tiene un rol fundamental la UNASUR, Mercosur, CELAC, de donde además CELAC ahora tenemos la presidencia pro tempore con el presidente Correa, y creemos que es desde ahí donde deberíamos buscar la solución para nuestros países, ya que somos muchos de nuestros países que estamos enfrentando temas de solución de conflictos a nivel internacional. Ahora mismo estamos atravesados por un caso muy complejo de la OXI y creemos que esta ley también tenía que tener muy bien sentado y cerrado la posibilidad de que la resolución de controversias y de arbitrajes sea abarcando la circunscripción territorial nacional y después de esa la regional. Es decir, justamente ratificamos la necesidad de la integración latinoamericana y es en base a esa integración que la ley establece claramente que las únicas instituciones reconocidas para la solución de controversias serán las instancias regionales. Perhaps this goes a little bit beyond what the National Assembly is doing, but this would imply that there has to be some kind of an arbitration mechanism on the regional level, and I know that several governments are pushing in that direction. When do you think that will happen? When will there be a regional arbitration body available that could intervene if anything should happen in this case of the public-private alliances? Lo que pasa es que, bueno, tenemos que revisar y eso es un reto para la región. Y yo creo que es para todos nuestros países que hemos tenido que enfrentar situaciones en las que el canibalismo internacional tratan de arrasar con las soberanías de nuestros países. Y eso debería ser justamente uno de los retos que nos planteamos desde la nueva institucionalidad. Solo ahí podremos estar realmente anclados a la posibilidad de que los estados tengan una defensa real y que esa defensa real privilegie los intereses de los estados, que son los intereses de los habitantes de un determinado territorio de la región. Por lo tanto, nosotros creemos que si bien es cierto esto fue cuestionado, porque muchos de los asambleístas incluso decían, es que cómo atraemos una inversión extranjera si decimos que esta va a ser la delimitación de la solución de controversias. Pues bueno, es hora de ir cambiando la lógica que ha mantenido el sistema capital a nivel mundial. Esta es la alternativa, estas son nuestros requerimientos ante nuestras necesidades. Si un inversor viene, tengan por seguro que lo último que se va a fijar es en dónde va a solucionar sus controversias, porque lo que le interesa es tener una inversión y que esa inversión pues genere una ganancia para ese privado. Y eso es lo que los estados estamos haciendo, en este caso lo que el Ecuador está haciendo, y una vez garantizada para nosotros la obra física, para el inversor el retorno de su inversión, pues que esa obra incluso quede como propiedad del Estado ecuatoriano, y si surgiera alguna controversia, que esperemos no pase, que todos los que vengan realmente a invertir sean de buena voluntad, acojan la normativa, acojan nuestras reglas internas como país soberano, pues estamos seguros que esas instancias ojalá sean las menos esperadas, pero si lo son, que sean regionales. Another major issue that's coming up is the changes in some of the tax code. Last year, or earlier this year actually, the government made a number of proposals that had to do with taxing the wealthiest of Ecuadorians, especially via an inheritance law and also a capital gains tax. This law was put on hold until the government could communicate it more towards the population. So my question has to do with two things. First of all, how did this dialogue process go? And now that it will be reintroduced, do you think it will have a smoother process for being approved? Esto sentó una discusión riquísima, que fue la discusión de la redistribución de la riqueza. El que el presidente pudiera presentar dos tipos de proyectos, el uno el impuesto a la herencia y el otro el impuesto a la plusvalía, significaba justamente un debate social necesario entre la defensa de un Estado que permite la acumulación de riqueza en pocas manos o la defensa de un Estado que permite mecanismos apropiados para una redistribución equitativa de esa riqueza.
En base a esa presentación se generó una gran discusión, pero además se generó también una gran polémica a nivel de los sectores sociales. Pienso que mucha de esa polémica desatada también por falta de información oportuna, ya que el 2% de la población ecuatoriana eran los únicos que se verían perjudicados por una normativa así, frente al 98% de la población a la que no se veían afectados sus intereses por estas leyes. Sin embargo, el presidente decidió retirarlas temporalmente del tratamiento de la Asamblea. La Asamblea hemos seguido con el debate y continuado con el debate necesario social, generar ese mecanismo, ese debate, que la ciudadanía sepa cuáles son o que proponga incluso mecanismos alternativos de redistribución. Yo creo que es el reto que hemos tenido que afrontar. Y una de las cosas importantes que tenemos ya ahora es que esas leyes siguen en debate, seguirán debatiéndose socialmente, no formalmente en la Asamblea, pero el presidente sí ha pedido que tratemos y ha enviado un proyecto que tiene que ver con reformas a la ley actual de herencias. Y es una ley que justamente va en el sentido de profundizar ese debate. ¿A quiénes estamos protegiendo? A quienes muchas veces la población, sin adecuada información, como una manipulación permanente de los medios de comunicación monopólicos, han generado referente al tema de las herencias. Y ahora no tenemos que debatir ningún cuadro, ninguna tabla, ni nada de lo que causó una confusión hace aproximadamente 5 meses, sino artículos especiales que van en contra de la elusión y la evasión fiscal. Aquellos que no pagan en Ecuador sus impuestos, porque lo hacen y tienen sus inversiones a través de fideicomisos o en paraísos fiscales, que den también cuentas al país de cómo están manejando sus recursos, que son recursos que necesita el país a través de los impuestos para poder hacer esta redistribución. Así que ese es el tratamiento que empezamos ahora en la Asamblea Nacional. Esperamos ser lo suficientemente claros también al momento de informar y de socializar, de comunicar oportunamente a la ciudadanía para que no se genere ningún tipo de malinterpretación, para no generar nuevamente un calentamiento en las calles o generar una insatisfacción por parte de la mayoría de la población ecuatoriana, sino más bien que comprendamos que son decisiones y políticas propias dentro de un proceso de redistribución de los beneficiados. Va a ser la mayoría de la población ecuatoriana, pero aquí con un componente sumamente importante, que todo lo que se pueda recuperar por este impuesto de elusión y evasión fiscal irán directa y exclusivamente relacionadas a becas para jóvenes de poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias, de tal manera que ahí es donde promovemos realmente una inversión en lo que creemos que es la educación, que es el cambio de la matriz productiva, que es educación, ciencia y tecnología, en la destreza de nuestros jóvenes ecuatorianos y que ellos puedan ser los primeros beneficiados de esta política que va directamente, insisto, y recalco esto porque me parece lo fundamental, va en la búsqueda de alternativas para políticas públicas que redistribuyan la riqueza en el país. This leads me to my next question, which is has to do with the opposition in Ecuador. They have been very opposed to this, the taxes on the top 2%, and this opposition also has been opposed to the some aspects of the private-public cooperation agreement, and also to the constitutional amendments. So, and it seems to have gathered together both a right-wing component and what some say is a left-wing component in opposition to many of these law proposals. You used to be a member of Pachakutik, and maybe you could just comment on how you see this transformation, particularly why are some left-wing sectors of the opposition joining with the right-wing opposition to oppose things that you'd think progressives might support? Maybe not all of them, but at least the taxation proposals. Bueno, yo aquí me permito diferenciar siempre el rol de los dirigentes de las organizaciones políticas y de las organizaciones sociales de las bases realmente constitutivas de esas organizaciones. Yo creo, y lo hemos evidenciado cuando vamos a territorio, a las provincias, a discutir, a debatir en asambleas públicas con la gente sobre estos contenidos que tiene la ley, la gente cuando se entera y se informa adecuadamente, pues hemos tenido un apoyo justamente mayoritario. Causal de eso, después de casi 9 años, seguimos justamente avanzando y caminando con el proyecto presentado hacia la población y que fue lo que la población aprobó. Pero también hay que ser absolutamente claros que esa dirigencia y esa dirigencia de muchas organizaciones no están por fuera
de los intereses que el capital todavía persigue, a través de las ONGs principalmente, a través de sistemas de cooperación que todavía tienen tentáculos en muchos de los países de la región y que a través de esos tentáculos, especialmente en países donde tenemos nosotros recursos no renovables, es donde hemos visto una mayor incidencia de este tipo de inversionistas a través de las dirigencias de ciertas organizaciones y movimientos políticos. Y esto tiene una lógica y una cadena, es decir, muchos de ellos, si nosotros revisamos dónde fueron formados, dónde fueron capacitados, fueron justamente en instancias de cooperación internacional ligada principalmente a los gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, que han influenciado a través de esta cooperación no solamente a mantener y a sustentar nuestros recursos naturales o recursos no renovables, sino además de ese apoyo, incidir directamente en la toma de decisiones políticas. Cuando nuestros países pusieron realmente un alto al ONGismo y a esta cooperación realmente que afectaba a nuestras soberanías de Estado, pues buscaron otros mecanismos de llegar y de confluir. Y son justamente a través, y muchos de esos dirigentes, que vemos propiciando un calentamiento de calles, que vemos propiciando violencia, que vemos propiciando caos, es los que reciben justamente recursos de esas instancias internacionales para hacerlo. Ahora, no pasa en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, es decir, en muchos de los países que han marcado una tendencia progresista de izquierda, estamos viviendo el mismo fenómeno político y social. Y es que ahora, frente a un apretón económico, a complejidades económicas, a complejidades políticas que tenemos en nuestros países, pues es el escenario más propicio para que el capitalismo y el sistema en sí mismo busque ampliarse esos tentáculos a través de la desestabilización de nuestros gobiernos. En eso yo creo que tenemos absoluta claridad. Esa claridad tenemos que transmitirle a la mayoría de nuestros pobladores de toda la América grande, de toda la patria grande de América del Sur, porque realmente es la conciencia ciudadana la única que va a parar estos intereses extranjeros y que va a sostener y a consolidar las políticas soberanas en nuestros países. De tal manera que, como vemos, están íntimamente relacionados. Y no es solamente una manifestación en contra de las políticas de impuestos. Si nosotros hacemos un recordatorio de estos 8 años, después de que muchas de esas organizaciones se alejaron del gobierno por una u otra razón o del proyecto político, empezaron a tener esta actitud de rechazo a toda política en educación, políticas de salud, políticas de innovación, políticas económicas, políticas culturales, es decir, ya es un modo de operación que tienen justamente estos sectores de oposición frente a las políticas que queremos implementar como gobierno y que tienen el apoyo mayoritario, y que eso posiblemente es lo que más duele, que es la gente que sostiene los procesos políticos en toda nuestra región y no son los intereses de unos pocos que, como en el pasado, trataban de decidir por sobre todo un pueblo. You bring up the issue that I was going to talk about next, which is the kind of the international context that is, and the international situation that Ecuador is in right now, and other countries, especially progressive governments in the region. We see a strong movement against Dilma Rousseff in Brazil, for example, the possibility of a right-wing political gain in Argentina, winning the presidential elections perhaps, and then of course Venezuela being under constant assault as well. How do you see what's going on? Is there, would you say, some kind of a right-wing offensive going on in Latin America? How do you interpret it? La labor que hemos hecho desde los gobiernos y en esta integración, sobre todo regional, yo creo que ha sido la de despertar nuevas alternativas. Y son alternativas que han golpeado en nuestros países, tenemos ese similar, que han golpeado a los medios de comunicación monopólicos en cada uno de los territorios, a los grupos de economía pudientes o concentradoras, que han golpeado también a los sistemas de cooperación, entre otros temas. Ahora yo creo que los procesos de democracia y de gobernabilidad se debatirán justamente en los siguientes meses en unos países, en otros en el siguiente año, y es donde mayor alerta tenemos que tener desde la región latinoamericana. Ese es un llamado principalmente a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo que han visto con muy buenos ojos cuál ha sido la experiencia ecuatoriana y cuál ha sido la experiencia de los otros países de la patria grande para promover alternativas de desarrollo propias.
alternativas que han demostrado ser muy eficientes al momento de la lucha contra la pobreza, de las desigualdades, como es el caso de Ecuador, que es el país de la región con mayor apuesta o mayor crecimiento en tema de equidad. Es decir, hemos visto que la brecha de desigualdad se va cerrando cada vez más y eso nos emociona y nos entusiasma mucho porque vemos que las políticas están funcionando. Sin embargo, no son proyectos 100% establecidos o seguros. Nos vemos ahora más que nunca bastante vulnerables. Y esa vulnerabilidad es la que vemos en todos nuestros países de la región. Muchas artimañas utilizadas justamente por sectores de la oposición poniendo en duda la transparencia, la honestidad, la veracidad de nuestros proyectos políticos. Y esa puesta en duda pues está funcionando en muchos países justamente con un levantamiento de sectores poblacionales que esperamos realmente que son los que tenemos que llegar primero para informar adecuadamente y desactivar esa organización a través de la oposición. Pero ahora estamos absolutamente claros y desde Ecuador nosotros vamos a defender nuestro proceso de revolución ciudadana con Rafael Correa a la cabeza, vamos a defender nuestro proceso y el rol del Ecuador dentro del proceso de integración. Por supuesto que defendemos los gobiernos legítimos y democráticos de nuestra región, el gobierno de Nicolás Maduro, que fue un gobierno legitimado por su pueblo, en el que ahora incluso en los próximos meses vamos a tener elecciones parlamentarias y estamos muy expectantes. La oposición lo que ha hecho es mandar sus mejores y los más grandes cuadros que tiene la oposición a ganar una instancia parlamentaria. Eso ya lo habíamos conversado con Bolivia, con los que compartimos un mecanismo un poco más común por nuestras propias raíces y por el desarrollo de nuestros procesos políticos. Estamos absolutamente claros que una de las cosas que hay que cuidar para cuidar y precautelar el proceso político no es solamente a nuestras cabezas, que son nuestros líderes, nuestros presidentes y presidentas de la República, sino también la instancia parlamentaria, porque es a través de los parlamentos que podemos o avanzar de manera más ágil y rápida o detener y más bien ser una piedra de choque como está pasando muchas veces en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff. Así es que estamos expectantes de las elecciones de Venezuela con el sistema parlamentario y también expectantes con la elección de Argentina en nuestros presidentes, es decir, nosotros hemos dado un apoyo absolutamente abierto a la candidatura de quien representa la línea y seguir con la línea no solamente del peronismo, sino ahora del kirchnerismo, que es justamente Scioli. No creemos, y aquí sí es un llamado a la ciudadanía, a no creer a los lobos disfrazados de ovejas. No creemos que esa sea una postura y apoyamos más bien la postura de muchas organizaciones de jóvenes y organizaciones sociales de Argentina que se han levantado a apoyar directamente a Scioli frente a Macri, y creemos que eso es lo que realmente puede ayudar a garantizar una articulación verídica en la región para que los procesos que elevamos hace ya una década no se puedan ver afectados por decisiones políticas internas de cada uno de los países. Por lo tanto, estamos expectantes. Nosotros el próximo año entramos a un año preelectoral también. Bueno, vamos a estar en la misma lógica de trabajo. Bolivia tiene un proceso muy interesante, ahora ellos también van por el proceso de abrir la postulación para la reelección y eso creemos que son mensajes a nivel internacional que van haciendo ver esta región como lo que es, una región mucho más fuerte, más grande, más consolidada, más unida en una sola política, que sin duda alguna es el socialismo, en nuestro caso del buen vivir, en el caso de Bolivia del Sumas Camaña, en Venezuela el socialismo del siglo XXI, es decir, nuestros propios mecanismos de democracia y de desarrollo de nuestros países. Muy bien. I think we've run out of time. Well, thank you so much for joining us for this very interesting conversation. And thank you for joining us at Interviews from Quito. I hope you join us next time. Thank you.